Vamos a conectar con don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Carlos, una situación en las Islas Canarias muy complicada que no están denunciando prácticamente los medios de comunicación, que están dejando a nuestros hermanos canarios pues, a lo que pase, donde miles y miles de ilegales pues, viven en situaciones lamentables, infrahumanas, gracias al señor Marlaska, y luego también se está degenerando esa situación ya en una delincuencia y un conflicto con los locales que lógicamente lleva a una situación muy difícil para todos nuestros hermanos canarios. No, la situación es lamentable y además no solamente es que se conozca a instancias españolas, sino que se conoce incluso desde Frontex. De hecho, nosotros publicábamos el otro día en OK Diario una noticia que yo creo que da magnitud de cómo se está desarrollando y lo mal que se está gestionando desde España esta situación, porque es que ya bombardea la imagen de toda España. Y es que Frontex está en estos momentos trabajando ya en una misión específica con Interpol, es decir, tirando de recursos de la policía española, sí, pero tirando de recursos de una policía internacional, lo cual evidentemente no denota una gran confianza en el ministro Marlaska y en el actual gobierno. Y están trabajando precisamente en la implantación de una misión internacional que permita darle a Europa información directa de qué es lo que está ocurriendo, de cómo están entrando, de la situación, de los medios de lucha contra el COVID y de una cuestión que le preocupa muchísimo a Europa, obviamente, y es que con la avalancha de inmigrantes ilegales que está recibiendo en estos momentos Canarias, que se ha convertido en la puerta de entrada de la práctica totalidad de Europa, puede estar colándose evidentemente gente cuyo historial pues pueda denotar o que pertenecen a grupos yihadistas o que están relacionados con cualquier otro tipo de crimen organizado, porque aquello efectivamente se ha convertido en una puerta de entrada sin un control garantizado, ni muchísimo menos. Nosotros hemos estado en contacto y hemos mantenido conversaciones con gente de la policía y lo que nos cuentan directamente es que las 72 horas que tienen de tiempo para poder tramitar todo el supuesto reconocimiento, en la mayor parte de los casos no están pudiendo hacerlo, o para realizar una devolución pactada con el país, en la mayor parte de las ocasiones no se está consiguiendo hacer porque necesitas del acuerdo con el país y no los están reconociendo. Hay que recordar que la devolución en caliente como tal solamente está reconocida en determinados sitios, no son en estos, es para sitios como Melilla, y el problema es que en esas 72 horas que ellos tienen para tramitar toda la documentación no les da tiempo precisamente por la avalancha. Resultado, están teniendo que soltar a la calle a gente de los cuales no tienen conocimiento de cuáles ni sus antecedentes, ni cuáles pueden ser sus relaciones con el crimen organizado, ni cuál puede ser incluso su relación con grupos yihadistas. Es decir, estamos hablando de una cuestión muy peligrosa que está ocurriendo día a día en Canarias. Pero además, como ya hemos visto, el ministro de Interior, lógicamente, lo que no va a hacer es permitir que se acumulen exclusivamente en Canarias. ¿Qué está haciendo? Está fletando y pagando vuelos, con lo cual los está distribuyendo por la península. ¿Y qué es lo que ocurre en la península? Bueno, pues eso ya se ha notado, ya está perfectamente detectado por la policía, que tienen una ruta clarísima en la cual circulan hacia el norte. ¿Por qué? Para intentar pasar a través de la frontera española a la altura del País Vasco, pasar a Francia y distribuirse por toda Europa. Es decir, estamos ante un problema de magnitud no solamente nacional, sino europea. Un problema que traspasa fronteras, como tú muy bien has dicho. Europa está muy preocupada, pero aquí el señor Marlaska está tan orgulloso de haberse conocido a sí mismo, porque la situación allí, se cuentan los vecinos, pues es lógicamente ya lamentable, ya incluso hay imágenes de atracos, de violaciones Sí. y de todo. Las autoridades canarias, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace el presidente de la comunidad? ¿Qué es lo que hacen los alcaldes de allí? ¿Qué es lo que proponen los grupos políticos en general para acabar con esta situación? Porque el ciudadano para eso los paga, ¿no? Mira, que nadie espere nada de la presidencia de Canarias en estos momentos porque gobierna gracias al pacto, el acuerdo y con el esquema del Partido Socialista. Entonces no va a haber ningún tipo de solución. ¿Alguien se imagina a gente del Partido Socialista yendo en contra de Pedro Sánchez de Marlaska? No, es inimaginable. Bueno, pues efectivamente eso es lo que está ocurriendo. La Guardia Civil ha trasladado ya una solicitud de más efectivos. La respuesta ha sido la habitual de Marlaska, nada, ni contestar. Se ha reclamado por parte de los sindicatos policiales de la Policía Nacional que, por amor de Dios, no solamente
solamente necesitan más efectivos, sino que necesitan, lógicamente, más equipos de protección frente al COVID. No les han garantizado el número de PCRs que les tienen que garantizar para saber que efectivamente transcurre el tiempo sin que estén infectados. Es decir, estamos ante un problema mayúsculo. El sistema de detección del COVID en los inmigrantes es una PCR en el momento de la llegada de la patera. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el viaje, y en la mayor parte de las pateras están saliendo casos, 1 o 2 casos de COVID, en el momento en el que llega la patera se les hace ese test COVID, el test PCR. ¿Qué es lo que ocurre? Que si durante el tránsito de la patera es cuando se han contagiado, no ha transcurrido el periodo de 5 a 7 días para que los contagiados den positivo en el test COVID. Resultado, se les mete o en Barranco Seco, en uno de los campamentos que están habilitados, o en el colegio, en uno de los colegios. Por cierto, se están utilizando colegios de los cuales se había evacuado a la población estudiantil porque no tienen garantías de seguridad y se les está metiendo en ellos. Ya se han sacado a Arguineguín, se están metiendo en hoteles, pero se trasladan a todos estos puntos sin saber realmente si están contagiados o se pueden haber contagiado durante el viaje de la patera. Resultado, el riesgo de contagio y de generación de focos exponenciales de COVID es brutal y así está ocurriendo. Se están detectando tras los vuelos casos COVID procedentes de ellos en la península. ¿Por qué? Porque efectivamente con ese sistema no vale. Claro que les tienes que hacer un test PCR al llegar y claro que después, antes de que salgan, les tendrías que hacer otro. Bueno, pues ese test a las 72 horas o desde luego lo idóneo sería entre 5 y 7 días, pero si los vas a llevar a otro sitio tendrás que tener continuidad en ellos. A los 3 días, a los 5 o a los 7, esos test no existen. Resultados, se están distribuyendo sin garantías de que no lleven los focos de contagio. Tú lo decías, Jesús Ángel, es una barbaridad. Desde el punto de vista de respeto institucional, de respeto de las leyes, la inmigración ilegal se llama así por algo, es delictiva y no se tiene que permitir. 2, desde el punto de vista de garantías sanitarias frente al COVID, es una barbaridad el tratamiento que se está haciendo y no genera ninguna garantía de que no se estén trasladando por toda la península focos de contagio. Y 3, desde el punto de vista de control de quién te está entrando. Que si puede estar entrando gente conectada con terrorismo yihadista, pues claro que puede estar entrando. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana con España a Cuestas a las 22 horas en un super programa y además con nuevas novedades que nadie se tiene que perder. Un abrazo fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Y amigos...